Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan, apóstol y evangelista. El apóstol Juan se ha representado con la imagen de un águila, por su capacidad de ver desde las alturas. Es una hermosa imagen que vemos muchas veces en templos y en ilustraciones bíblicas. De su vida sabemos más por las tradiciones que nos han llegado que por los testimonios bíblicos. Hoy, de todos modos, celebramos a este hombre que fue considerado el que Jesús amaba. Fue por esta tradición y buscando vivir también nosotros como discípulos amados del Señor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que ha nacido en Belén para nuestra salvación esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que recordamos a San Juan, apóstol y evangelista. Este apóstol que recostó, dice el Evangelio, la cabeza sobre el pecho de Jesús, a auscultar el corazón de Cristo. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Señor y Dios nuestro, que nos has revelado el misterio del Verbo hecho carne por medio del apóstol San Juan, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos
y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina. Alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense justos en el Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró al sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces vemos la resurrección de Jesús, pero dentro de esta resurrección de Jesús, el pasaje del Evangelio es para ensalzar, subrayar la figura de San Juan, apóstol y evangelista, que hoy estamos celebrando esta gran fiesta de este apóstol y evangelista. El Ojaibacuea lleva Oruñan de evangelio maravilloso. Y cómo termina es lo esencial, ¿verdad? Que dice, había llegado antes al sepulcro, Juan. Él llega antes al sepulcro. Hay también una cosa interesante, porque dice que no hay queja. No. Esto también para demostrar que la figura de Pedro en ese momento es el Acahuazú, él es el capo de la comunidad. Recuerden que San Juan se está escribiendo más o menos en el año 100. Pedro y toda esa gente ya habían muerto, pero la figura de Pedro siempre fue la figura que aglutinaba y que nos daba a entender que en la figura de Pedro se concentraba y se organizaba esa comunidad cristiana.
se organizaba la iglesia. Más joven. También San Juan, se nota que Juan tuvo otra comunidad muy importante. Y también la comunidad de Jerusalén que estaba con Santiago. Y eso lo encontramos y es muy evidente porque en los evangelios y en los sinópticos también encontramos siempre los que le acompañan a Jesús son los tres capos después que tendrán sus seguidores con la formación de la iglesia primitiva. Santiago, Pedro y Juan. Santiago, Pedro y Juan. Pero entre los tres, Pedro. San Juan es el más joven. Disparado, lleva ojo. O en donde lleva a Pedro, el otro Yucuapamajeo frente al sepulcro. Ha resucitado el Señor. Qué noticia maravillosa. Pero se queda frente al sepulcro. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Es, en primer lugar, el respeto a quién, al que viene detrás, que es Pedro, la figura de la comunidad, en la Kamasú, el que está al frente de todas las comunidades. Bueno, esto es importante y tenemos que entenderlo porque es ya una comunidad que ha caminado bastante, ya estamos en el año 100 y un poquitito más adelante. Y entonces la figura de Pedro ha tomado lo teológicamente fuerte como para entender que en la estructuración y en la organización es Pedro, el primero entre todos, ¿verdad? Y aquí, cuando llega al sepulcro, él mira, se asoma, vio las vendas, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro, vio las vendas, etc. Pero aquí lo más importante es cuando Juan, porque hoy nosotros estamos celebrando la fiesta de San Juan, evangelista, ¿verdad? Hoy, Querirea Yepa dice, entró al sepulcro, él también vio y creyó. También vio y creyó. Es un llamado a cada cristiano, de acuerdo a lo que Juan, sabemos muy bien, ha realizado en su vida como apóstol, por una parte, y luego al escribir como evangelista. Es el discípulo que desde un comienzo ausculta el pecho, el corazón de Jesús. Tenemos luego, ¿verdad?, a un Juan que está así recostado sobre el pecho de Jesús. Y eso que quiere decir el auscultar, quiere decir que conoce el sentimiento más profundo de un Dios que se ha revelado en la persona de Jesús. El gran discípulo, el discípulo amado también le llama. Peña Gendú Peñan de Yara. Peñan de Yara, el latir de su corazón. ¿Cuál es su preocupación, verdad? Y la preocupación máxima, queridos hermanos, es esta, como termina el Evangelio. Que también nosotros, al entrar y al experimentar la resurrección de Jesús en nuestra vida, podamos ver, porque ya llega a ver, y sobre todo creer. Creer quiere decir adherirse. Ñañe prende veñan de yarare, handa ya poiri nunca veñan de yara. Tajatajisa, reyaje lleva. Eso quiere decir creer. Así es que pedimos también la intercesión hoy de San Juan, apóstol y evangelista. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por María, escúchanos, Padre. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que esté siempre atenta a la novedad del reino, con gran alegría, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que vivan animados por la presencia del Mesías y recuperen la fe y la alegría de vivir, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la confraternidad y descubran el amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar
celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar. Son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar. Es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar. Es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto y de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y concédenos ahondar en el misterio de tu Verbo eterno, que en la última cena revelaste a tu apóstol San Juan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros, sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuando en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu cañane yara o beshara reipe ava angai para pui ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañane yara o beshara reipe ava angai para pui ore por Yahu vereko. Jesucristo, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que el Verbo hecho carne, anunciado por el apóstol San Juan, habite siempre en nosotros por esta Eucaristía que hemos celebrado. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.